Hoy nos acompaña en nuestros estudios Fernando Conde Torrens. Es el autor del libro de investigación histórica Año 303, Inventan el cristianismo, una reconstrucción novelada de cómo el emperador romano Constantino reunió aquel año a un equipo redactor para escribir los evangelios y otros textos religiosos. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. Fernando Conde Torrens, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, ya en el título está recogida la tesis que usted en este libro apoya, que el cristianismo es un invento que surgió concretamente en el año 303. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Bueno, pues exactamente, quizás fue el otoño del 302, un ciudadano romano natural de África, Lactancio, pues se fue a Nicomedia a explicarle, a sugerirle al emperador Máximo, al Augusto Máximo, Diocleciano, que había que convenía formar una religión nueva que adorase a un Dios único y que eso no se hacía así en el Imperio Romano y que lo hiciera, ¿no? Diocleciano le dijo que no, porque era una persona sensata, y sin embargo en esa entrevista estaba presente Constantino, que entonces no tenía poder, pero que 2 años más tarde o 3 años más tarde lo consiguió al suceder a su padre, que era el César de las Galias. Entonces a Constantino le convenció la idea y patrocinó a Lactancio, protegió para que llevase a cabo la redacción de los textos que hacía falta para crear una nueva religión, que fue el cristianismo. ¿Y por qué era necesario crear una religión, en este caso monoteísta? Porque antes Roma era politeísta, recordemos. Efectivamente. Roma era tolerante, lo cual era una virtud, por otra parte obligada, porque claro, conquistaban todo lo que se exponía por delante, lo que estaba al lado, y claro, pues tenía que ser tolerantes con los dioses, ¿no? Pero Lactancio tenía la idea de que el fin del mundo estaba próximo porque el Dios único estaba indignado con los romanos porque adoraban a muchos dioses. Y que si no se cambiaba esa situación, el fin del mundo era inminente. El fin del mundo era el fin de Roma, o sea, las invasiones de los bárbaros, ¿no? Y a Constantino favoreció la idea y creó. Yo no me imagino que Constantino se creyó el tema de Lactancio, el del fin del mundo, pero lo que sí puede ser que o bien se lo creyó o bien le sirvió para lo que él quería, que era hacerse dueño del imperio. Le daba una justificación ideológica, distinta a su ambición. Entonces la justificación ideológica me parece que sirvió a su ambición y se hizo con todo el imperio. Encontramos un origen del cristianismo muy diferente al que nos han contado desde pequeños, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha llegado usted a esta conclusión de que el cristianismo al final es un invento de estas personas en Roma? De este equipo redactor. Pues yo cuando tenía 40 años, tenía 39 y muchos meses, hablé con alguien, un amigo, y me habló de la reencarnación. Y yo dije, demonios, o mi amigo o yo estamos equivocados, porque yo entonces lo mío era o arriba o abajo, ¿no? Al morirnos. Y entonces dije, voy a averiguar qué es. Y empecé a investigar ese tema. Y cuando ya llevaba 7 años y me había hecho una idea bastante concreta de lo que se enseñaba antes del cristianismo, que es el conocimiento de los griegos, pues entonces dije, bueno, ¿y por qué esto no lo enseña mi religión? Porque era bastante válido y bastante acertado y moderno lo que yo había visto, ¿no? Y entonces empecé a estudiar los evangelios, porque dije, detrás de un libro hay una persona, una o dos, pero de luego hay personas. Los libros no se escriben solos. De manera que, y también tenía yo la idea de que no hay dos personas que escriban igual, ni siquiera una carta de un folio. Por el estilo se puede detectar de quién es cada cosa. Y entonces dije, bueno, pues entonces mirando los evangelios se tiene que poder detectar de quién son. Y claro, para eso tuve que aprender griego, porque yo no sabía griego, entonces yo soy de ciencias, no soy de letras, ¿no? Y entonces pues aprendí el griego koiné, antiguo. Y también hebreo, por si acaso. Y entonces con eso empecé a leer los textos en su verdadero idioma, no diré que el original, porque el original, vete a saber, pero por lo menos en griego. Y entonces detecté pues varias manos en un mismo texto. Y entonces dije, joder, aquí hay varias manos. Estos no son iguales las personas, ni por ideas, ni por muletillas, ni por formas de argumentar, ni por nada. Y ahí empezó todo. Y fui adelantando, siguiendo, tirando del hilo, como decía mi suegro, y me quedé sin ovillo. Fui tirando y me quedé sin ovillo. Hasta el punto de que usted ha demostrado que el cristianismo, según su tesis, según la tesis que usted aporta en el libro, pues es una invención. Por tanto, Jesucristo, ¿en qué lugar queda en todo esto? En el mismo lugar que el Quijote de Cervantes, en una ficción. O sea, es un personaje literario, no existió. Crearon sobre el papel, sobre el papiro, en el año 300, entre el 303 y el 323, para dar un amplio margen. El 323 estamos en vísperas de Nicea y el 303 fue cuando
Lactancio fue a Nicomedia. En esa época crearon no solamente el Nuevo Testamento, con todos los evangelios, todas las epístolas de Pablo y todas las cartas y Apocalipsis y Hechos, sino también todos los escritos primitivos cristianos anteriores a Nicea. Claro, había que llenar el hueco entre que se muere Jesucristo, año 30, y el año 300. Si había habido una religión y había habido unos cristianos, no podía estar ese periodo vacío de escritos cristianos. Y entonces pues se inventaron a todos los personajes cristianos de aquellas épocas, a base de escribir un libro, y en cuanto escribieron un libro a Arnovio de Sica, pues ya Arnovio de Sica existía. Y luego escribieron un libro a Minucio Félix, y Minucio Félix pues ya existía. Pero claro, resulta que de estos autores ficticios que inventaron, solo queda el libro. Nadie sabe nada, ni siquiera saben en qué siglo es, porque solo se escribió el libro. Algunas de estas evidencias manifiesta usted que se pueden encontrar en los propios evangelios. Es decir, han pasado 2000 años de historia cristiana. Extraño que no sé si antes también alguien se hubiese dado cuenta de esto que usted narra en el libro. Bueno, yo cuando me dicen esto digo, bueno, a lo mejor es que soy muy listico yo, pero no es eso, ¿no? Es que realmente lo que hay que hacer para averiguar lo que yo averiguo era investigar, o sea, querer investigar. Entonces, claro, los que han, entre comillas, investigado, pues en su 95% eran gentes que no estaban investigando, estaban defendiendo el montaje. Todos los de la cuerda del cristianismo, todos los teólogos y compañía, ¿no? Entonces esos no investigaban, esos echaban cortinas de humo. Y los investigadores independientes, que sí que han investigado desde Tubinga, hace 150 años más o menos, pues lo que han hecho es que han sacado cosas. Yo no soy el primero que dice que Jesucristo no existió. Eso se dijo desde hace 150 años. Y concretamente en Estados Unidos, a principios del siglo XX, lo dijo Kuhn, K-H-U-N. Y dio pruebas comparativas con los textos egipcios. Y hace poco, pues también en España hay gente y en Italia y en otros sitios, ¿no? O sea que el que no existió no es novedad. Lo que es novedad es haber seguido la pista de los textos en griego. Eso no lo han hecho otros y por tanto no han hallado lo que he hallado yo. Las pruebas son el Evangelio. O sea, los Evangelios son la prueba, bien mirados, bien analizados, mirando donde hay que mirar, son la prueba permanente de que Jesucristo no existió y de que los Evangelios los escribió Eusebio de Cesarea. O sea, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Ninguno. Ni Virgen, ni San José, ni apóstoles, ni Pablo, ni mártires, ni perseguidores. Todo eso es literatura pura. ¿Estará consciente usted de que está yendo en contra de una creencia muy extendida en la sociedad? Sí. No sé si tanto por convencimiento propio como por las enseñanzas que nos han dado desde pequeños. Hay una arquitectura, ¿no?, elaborada desde tiempos inmemoriales, como se suele decir. Sí. Bueno, no sé quién dijo que si una mentira se repite 1.000.000 de veces, acaba siendo verdad. A mí de pequeño, pues me enseñaron el Jesucito de mi vida, cuando tenía 5 o 6 años. Y entonces, pues yo lo acepté, claro, no tienes defensas. Cuando llegas a mayor, pues empiezas a analizar y te das cuenta de que no puedes aplicar la lógica en toda tu vida, menos cuando miras a la religión y vas a la iglesia. Entonces ahí la lógica hay que dejarla fuera. Hay que aceptar lo que te han dicho. Y por eso yo pienso que el 80% de los españoles, pues no aceptan esa lógica y han dejado de ser practicantes. De forma que lo que yo defiendo, que yo diría que no es una tesis, sino que es una realidad histórica, porque hay pruebas, pues no les sorprende. Yo me estoy encontrando eso en las entrevistas que mantengo con gente, ¿no?, que no les sorprende. No sé si esto que dice usted del cristianismo, la tesis que usted mantiene, se puede extender a otras religiones monoteístas, porque están emparentadas en buena medida. Bueno, yo entiendo que tengo derecho a analizar, con las defensas que tengo ahora y que no tenía a los 7 años, cuando hice la primera comunión, tengo derecho a analizar mi religión, pero no tengo ningún derecho a analizar las religiones de los demás. O sea, yo no me voy a meter a analizar el judaísmo, ni mucho menos el islam. Eso, para mí, está vedado, porque me lo vedo yo. ¿Alguien se ha ofendido por estas afirmaciones? Bueno, por lo menos lo que tengo pruebas documentales también, porque a mí me gustan los documentos. Soy ingeniero y me gusta lo que está escrito. El bla, 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 se lo lleva al viento. Entonces, lo que sí se han
ofendido, se han enfadado mucho, que es parecido. Se han enfadado porque en cuanto saco un libro, y este es el tercero, enseguida me surgen detractores. Y los detractores que me rebaten lo hacen con bastante contundencia y fuerza argumentativa e incluso fuerza gramatical, ¿no? Sintáctica, o sea, insultos. Pero ninguno se ha leído el libro. Eso es muy curioso porque todos afirman que no se han leído el libro y que no se lo piensan leer, pero todos dicen que yo miento. Bueno, pues a ver cómo se traga eso. Y por parte de la Iglesia, no sé No. si había alguna reacción. No. Ni la habrá. Ni la habrá, porque lo que han hecho siempre, bueno, en nuestros otros dos libros, es guardar silencio y esperar que pase el chaparrón, cosa que es lógica. Yo prefiero que no diga nada, yo tampoco me meto con la Iglesia, evito el mencionar la palabra Iglesia, pero yo me meto con la historia. La historia es la que es, y las pruebas que están en los evangelios, ellos son la prueba, pues eso no miente, están ahí. ¿Cómo ve usted el futuro del cristianismo? ¿Cree que hay base para que la religión continúe pues en expansión o depende de la zona? Yo he investigado sobre el pasado y me he basado en textos, en documentos. No he hecho cursos sobre profecía futura, entonces no lo sé, ni es cosa que me atañe. O sea, yo empecé esto por un interés personal, dije yo no quiero morirme engañado, quiero saber qué es lo que hay, y he sabido qué es lo que hay, y lo he expuesto, porque dije esto no es solo para mí ya, o sea, tiene suficiente importancia como para que se sepa en general, y entonces pues lo he divulgado en forma de libro. Esta es una novela, pero no es una novela fruto de la fantasía, sino que es una reconstrucción histórica. Y la historia es tipo novela o tipo incluso película, progresiva, correlativa. Y así la he planteado. Es el tercer libro de una saga, como antes ha comentado. Sí. ¿Cuál es el recorrido? ¿Habrá una cuarta? No, yo aquí me he vaciado. Aquí he aportado todas las pruebas y ya no voy a escribir nada más porque está todo dicho. El que tenga interés por estos temas, pues que lea el libro y creo que va a quedar fuera de toda duda sus posibles interrogantes. ¿Y dónde podemos encontrar el libro para todo aquel que esté interesado en el tema? En- Año 303, Inventan el cristianismo. En cualquier librería importante. No digo que todas las librerías de toda España en un pueblito pequeño lo tengan, pero en las librerías más importantes de Santander, evidentemente, y de Torlavega o de Gijón, pues se puede encontrar. Y si no, que lo ha recibido, que lo pida al distribuidor porque está en pleno vigor. Pues Fernando Conde Torrens, autor de Año 303, Inventan el cristianismo. Gracias por habernos acercado pues un poco de en qué consiste su última obra. Y nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Víctor, y a Radio Nacional.